Hola a todos, mi nombre es Analía y junto al compañero Leandro vamos a trabajar el artículo publicado por Agustín Paniker, firmado a Ambedkar, El nacimiento de una nueva conciencia dalia. El mismo texto nos va a ofrecer un repaso a la vida y al legado de Ambedkar, uno de los políticos más influyentes del siglo XX en la lucha por la emancipación de los intocables, uno de los sectores más postergados de la India. Vamos a hacer mención a los orígenes y a las propuestas por los derechos que este propuso para los intocables. Él nació en Mhow, en un acuartelamiento militar ubicado en la India Central. Pertenecía a una familia intocable de la casta Mahar y, a diferencia de la mayoría de los intocables, este no creció en el gueto, ni su familia pertenecía a las capas más desfavorecidas. Porque estuvo mucho tiempo al servicio del ejército imperial y eso hacía de como que se los contemplara un poco mejor. Durante su vida se destacó, durante su niñez y adolescencia se destacó como un gran estudiante, logrando en 1907 ser uno de los primeros intocables en cursar estudios superiores. Por esa gran intelectualidad que muchos veían, se le otorga una beca para estudiar en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y luego en Londres, de donde se gradúa y se especializa en Derecho, Economía y Ciencias Políticas. Una vez terminados sus estudios, regresa a la India y trabaja en el Principado de Barode, en donde sufre una gran discriminación de casta por ser considerado un intocable. Muchos de sus subordinados se oponían a él porque se negaban a recibir órdenes de un mahar, o sea, de alguien mucho más inferior a ellos. Viendo y haber vivido esta discriminación, decide desde muy joven luchar por la causa intocable. Y acá voy a hacer un apartado para indicar que estos intocables no pertenecían a ninguna de las 4 castas principales hinduistas. Van a ser lo que Paniker llama como los oprimidos, las víctimas de violencia, los que van a sufrir acoso y una brutalidad discriminatoria que lamentablemente hasta el día de hoy sigue habiendo hasta hacia ese sector. Para 1924 va a fundar una organización para mejorar las condiciones de la víctima del ostracismo, y a diferencia de las generaciones anteriores de reformadores sociales, él no solo va a querer la igualdad espiritual, sino que va también querer la igualdad social, y su mensaje, o sea, se centró en cómo mejorar esas condiciones sociales y económicas de los intocables. Él lo va a tratar de hacer a través de la educación, de mejorar muchos aspectos que ahora los vamos a enumerar, y sus primeras acciones fueron la de coordinar campañas para que los intocables puedan acceder a los templos, ya que esto lo tenían prohibido. Lo logró en Bombay, así en Pune. No es que lo logró definitivamente, sino que siempre estaba la casta superior expectante a ver si entraban o no entraban, pero de a poco lo pudo llegar a hacer, que estos puedan entrar. Mucho eco tuvo su campaña también para que los intocables pudieran sacar agua de los pozos públicos, sobre todo en Maharashtra, que también lo tenían prohibido, y el acto más popular que se le observó en ese momento fue la quema pública del Manusmintri, que van a ser las leyes Manu. ¿Por qué? Porque se consideraba que este justificaba la discriminación la discriminación de casta, algo a lo que él estaba en contra. Su principal estrategia para mejorar las castas atrasadas va a ser la de negociar. Él va a negociar con los británicos escaños. ¿Qué quiere decir esto? Va a negociar asientos de los parlamentarios en las cámaras de representantes para que sean reservados los cupos para los intocables. También lo que va a tratar de asegurar es que estos lleguen a formar o a acceder al funcionariado o al servicio público, algo que intentaba también que se lleve a cabo. Y qué mejor manera, por supuesto, de llevarlo a cabo que a través, como dijimos, de medidas educativas, políticas y legales concretas que él proponía, y que eso le trajo consecuencias porque iba en contra del ideal gandhiano. ¿Por qué? Porque lo que el ideal gandhiano proponía era que el Banshee
o sea, la casta intocable más degradada de la India, continuase limpiando las letrinas, las calles, el trabajo duro, que sigan haciendo eso, pero con un idéntico estatus de un primer ministro brahmano. Ellos querían que siguiesen haciendo lo que venían haciendo y no que se superase. Por eso va a tener una contradicción muy grande en su momento con Gandhi. Uno de los momentos que va a aprovechar Ambedkar en su lucha por la identidad de los Dalit va a ser la conferencia de las mesas redondas que se van a realizar en Londres entre 1930 y 1932. Como dijimos, ahí se van a ver reflejadas, mejor reflejadas todavía, las diferencias y discrepancias que tenía con Mahatma Gandhi. En la primera conferencia que hicieron los británicos, ni Gandhi ni nadie del partido del gobierno participa, algo que fue súper aprovechado por Ambedkar porque fue donde propuso su plan estratégico que proponía un electorado separado para su minoría hindú, y al conocer esto ya en la segunda conferencia, ahí sí Gandhi participa y se opone rotundamente a este plan de dividir el electorado porque esa división iba a implicar un debilitamiento del movimiento. A estar en contra de esto comienza un ayuno mientras se encontraba en la cárcel, lo que provocó también en disturbios civiles entre la población hindú. Finalmente, temiendo a que el conflicto entre los hindúes ortodoxos y los dalíes se fuera de manos, digamos, Ambedkar concuerda y acuerda con Gandhi para evitar un electorado separado y firman el Pacto de Pona en 1932. En el contexto de esta desilusión tras el pacto, Ambedkar dio un giro muy fuerte frente al hinduismo. Este pasó a ser el principal crítico hacia el hinduismo. Incluso va a llegar a condenar las campañas en favor de la libre entrada de los intocables a los templos, algo que él mismo había promovido en un principio. Bueno, ahora él dice que no está bien visto porque Gandhi las usa en su favor para llevar, distraer el fin de la lucha de los intocables. En cuanto a su rol político, va a tener una estrategia definitivamente donde va a apostar por la casta. Ante todo pretendía que los intocables fueran reconocidos como una minoría y que no solo tuvieran su electorado separado, sino también el derecho a un territorio separado, que tengan sus aldeas y alejadas de la ciudad donde estaban las castas superiores. Esa es otra cosa que también se pretendió, que él pretendió, ¿no? Para 1936 va a crear el Partido Laborista Independiente. Ya durante la década de 40 va a acceder al cargo en los ministerios como de Trabajo, de Irrigación y también más adelante el de Justicia. Y ya para 1946, en las elecciones, su partido va a sufrir un revés, en parte por su escasa capacidad organizativa. En esta ocasión los británicos no lo van a considerar un portavoz legítimo, como si en ese momento lo estaban haciendo con Gandhi. Veían más, tenían puesto más el ojo en lo que era el accionar de Mahatma Gandhi a lo que él había propuesto. Así que, más que nada, también porque hay algo que en ese momento lo salvó a él de no seguir con esta lucha por los intocables, que fue el hecho de que ese mismo año, en el 46, el premier británico declara que la India iba a tener su independencia. Entonces, para mostrar lealtad al proyecto de construcción nacional, en la Asamblea Constituyente de 1946 hace las paces con el Partido del Congreso, y para 1947, después de la independencia de la India, el gobierno del Congreso lo invita a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque lo nombra presidente del Comité de Redacción de la nueva Constitución India, y porque aparte va a ser nombrado el primer ministro legal
ya del país, ¿no? De la India. Muy bien, ¿se me escucha ahí? Sí. Perfecto. Bien, sí, como decíamos, él se va a convertir... No, una para atrás. Ahí está. Como veníamos diciendo, él se iba a convertir en el primer ministro de Justicia del primer gobierno independiente indio y nombrado director del comité que redactó la Constitución de la India. Por lo tanto, Panikkar va a decir que él es el arquitecto de esta Constitución, ¿sí? La cual, debido a la propia formación de Ambedkar, iba a ser una constitución de un espíritu secular, liberal y de tradición anglosajona, aunque va a estar combinado con cierta tradición india, ¿sí? Lo importante de este texto constitucional va a ser, por un lado, que va a abolir la intocabilidad, ¿sí? Se va a abolir esta categoría y va a plantear la necesidad y la obligación del Estado de proteger y ayudar a las castas y tribus consideradas en desventaja, ¿sí? Que son las Scheduled Castes y las Scheduled Tribes, dándole ayuda tanto en materia económica, educativa como social. La siguiente. Bien, lo que va a decir el autor es que a partir de aquí se va a elaborar una estrategia de emancipación que va a contar, por un lado, con un ataque al hinduismo, que es lo que veníamos hablando, ¿sí? Y un giro hacia la religión, en el sentido de que él va a ver que el estigma de la casta no podía combatirse únicamente en términos políticos y jurídicos, ¿sí? Sino que la casta era un factor religioso y por lo tanto debía combatirse y enfrentarse desde un aspecto religioso. Por otro lado, se debía romper la endogamia que existía dentro de las castas a través de los matrimonios entre ellas, ¿sí? Que de esta manera, al contraer matrimonio entre pertenecientes a distintas castas, la casta iba a terminar de desaparecer o de perder su función dentro de la sociedad. Por otro lado, lo que va a plantear Ambedkar es que el hinduismo no va a poder nunca proporcionar una unidad nacional, ya que reverencia a la casta, ¿sí? Y por lo tanto, lo que va a plantear él es que esta religión debía ser destruida directamente. Ahora, ¿cuál era el paso en esta estrategia de emancipación? Además del ataque del hinduismo, debía darse una conversión religiosa. Y en este caso, lo que plantea Ambedkar era que debía hacerse hacia el budismo, que es la religión que él mismo se convierte y que realiza conversiones masivas. Por un lado, esto le iba a permitir escapar al sistema de castas, ¿sí? Del que era parte el hinduismo. Él consideraba al budismo como una religión más igualitarista, racional, moral y de carácter social, pero él lo que va a hacer es una adaptación, ya que va a considerar que las enseñanzas de Buda no estaban acabadas y podrían ser adaptables y reescritas a la luz de nuevas audiencias. Y por otro lado, lo que va a hacer es darle a ideales republicanos europeos un pasado nativo, ya que él va a vincular la idea de libertad, igualdad y fraternidad a la religión budista, como existente ya previamente en el pensamiento budista, ¿sí? Lo que le va a dar un pasado nativo a estos ideales republicanos y modernos. Por otro lado, va a plantear que el budismo es la verdadera indianidad, ¿sí? Es la característica principal de la indianidad, y va a reescribir la historia del budismo y su relación con la India, planteando que el vedismo fue una época de edad barbárica, la cual un rey budista le dio término y dio nacimiento a una edad más justa, y que el brahmanismo y el poder de los brahmanes representaría un periodo de contrarrevolución. Siguiente. Muy bien. Toda esta batería conceptual daría lugar a una nueva conciencia Dalit. Dalit significa oprimido, básicamente. Y va a conformar un nuevo tipo de budismo, un neobudismo.
Ambedkar va a plantear que los Dalit, que son los oprimidos, eran los habitantes originales de la India, que eran descendientes de budistas y que habían estado desde el comienzo al margen del sistema de castas. Y que los intocables, los actuales intocables, son descendientes de estos Dalit. Entonces lo que hace es unir la idea del intocable con la idea de Dalit, de oprimido. Son una misma cosa, vienen y descienden de aquellos. Por lo tanto, lo que hizo acá Ambedkar es escribir un nuevo mito de origen de los intocables, ¿sí? Un origen más prestigioso, dándole una nueva identidad y también una nueva dinámica al proceso de lucha, ¿sí? Ya que la liberación individual se va a unir a la liberación sociopolítica. Y por otro lado, los intocables ya no serían intocables, porque los intocables estarían relacionados a un origen distinto, no brahmánico, no hindú, sino relacionado al budismo. La siguiente. Por lo tanto, como conclusión, o la conclusión que Paniker va a llegar, va a ser que Ambedkar recorrió distintas instancias de lucha y distintas instancias estratégicas, tanto la social como la jurídica, pero que decidió combatir a lo que él consideraba un prejuicio religioso, que era este sistema de castas, el sistema en el que estaban inscritos los intocables, a través de la conversión religiosa, ¿sí? La conversión al budismo. Por otro lado, este movimiento, lo que va a decir el autor, es nunca va a alcanzar una dimensión subcontinental, o sea, no va a alcanzar dimensiones de la totalidad de la India y acabó por erigirse como una afiliación cúltica entre grupos relativamente prósperos y en ascenso social de la India central, ¿sí? Esto lo dice porque esta nueva conciencia Dalit no logró penetrar en el mundo rural, que siguió siendo adscribiendo al hinduismo, pero incorporando este culto budista y también el culto al propio Ambedkar, ¿sí? Pero sin terminar de eliminar el hinduismo. Y esto no logró aniquilar las castas, ¿sí? Sino que fue una asociación nueva entre casta, religión y cultura, una de las más que aparecieron eh, en la historia india. Y por lo tanto la endogamia siguió siendo y existiendo ampliamente y no logró romper ese sistema de castas y no se dejó de practicar porque era parte de la propia identidad del propio grupo, ¿sí? Y de este propio movimiento. Y por lo tanto, este movimiento se termina convirtiendo en una secta más del hinduismo, termina siendo absorbido por el propio hinduismo. Y esto hace que los hindúes de casta sigan considerando a estos neobudistas como intocables. En algún sentido, lo que está diciendo el autor es mucho no cambió. Y lo que provocó el refuerzo de las distinciones de casta. O sea, en términos prácticos, la realidad es que no logró los alcances o los objetivos que pretendía Ambedkar. Sin embargo, lo que va a decir el autor, este neobudismo comportó una dosis de autoestima valiosa para estos sectores oprimidos, ¿sí? Y un nuevo sentido de una identidad decente, de un origen más altruista, de un origen distinto, y que en este sentido comportó una nueva identidad y una identidad más valiosa para estos sectores, lo cual implicó no la ruptura con las castas, no este cambio radical que pretendía su mentor, pero sí una nueva situación a futuro y el asentamiento de las bases para lo que va a ser después y a partir de la Constitución inspirada en su espíritu, todas las políticas de la discriminación, lo que se llama la discriminación positiva para estos sectores en el futuro de la India. Listo. Buenísimo.